Hace aproximadamente 11.000 años, las vides fueron domesticadas en Asia Occidental por los primeros agricultores, muy cerca del surgimiento de la propia agricultura humana, que se dio hace 12.000 años. Las variedades domesticadas de Asia Occidental se extendieron a otras partes del mundo a través de las primeras comunidades agrícolas, incluida la extensa área que abarca entre Georgia e Irán hace 8.000 años, donde ya existían vides silvestres. El uso de esta uva primigenia quizás diera lugar primero a una bebida azucarada procedente de su zumo, obtenida directamente por aplastamiento, conocido como el mosto. Al percatarse de su fermentación y sus nuevas características, los humanos agricultores comenzaron a preparar vino. Durante la Edad del Bronce, el vino, así como el cultivo de la uva, se fue extendiendo por diversas direcciones de Europa, pasando por la India y Persia, y gracias al establecimiento de las rutas comerciales llegaron a China. Por ese entonces, en la cultura egipcia, la primera evidencia arqueológica de machacado de las uvas con intención de extraer vino se puede observar en las representaciones de alrededor de la dinastía I, con mayores hallazgos conforme avanzaban las dinastías, como en la dinastía XVIII, que dejaron representaciones de elaboración del vino y cosecha de las uvas en unas pinturas de una tumba egipcia. Los egipcios hacían el vino fermentando el mosto en grandes vasijas de barro que estaban abiertas por la parte superior. Tras su llenado se sellaban con una tapa del mismo material. Una de las primeras bebidas de fruta fermentada por los egipcios es la que se empleaba en ceremonias religiosas y se denominaba shede, y se sabe que había dos formas de prepararlo, del zumo de las granadas o del zumo de las uvas. Esta bebida era considerada un lujo reservado a los sacerdotes y a los nobles. Aunque en el antiguo Egipto la cerveza era más popular que el vino, como podemos ver en mi video El origen de la cerveza. Lo dejaré en la descripción. A través del comercio con el antiguo Egipto, la civilización minoica de Creta tuvo acceso a los métodos vinícolas egipcios y fenicios, influencia que posteriormente tuvieron en la Grecia micénica. En este periodo, los palacios minoicos tuvieron sus correspondientes viñedos. Junto a la aceituna y el grano, la uva era un importante cultivo vital para el sostenimiento y desarrollo de la comunidad, y Creta pasó a ser el foco de expansión de la cultura del vino a otros lugares del mar Egeo. Llegando a la Grecia clásica, se puede decir que desde el año 700 a.C., el vino ya era una bebida impregnada y corriente en esta cultura. Aquí, la adoración por el vino llegó a popularizarse tanto que le asignaron un dios, y este tiene una historia formada y es un hijo de Zeus, el cual se enamoró de una humana llamada Semele y esperaba un hijo de este dios, pero Hera, su esposa de Zeus, al enterarse, sembró las semillas de duda en la mente de Semele, indicando que realmente él no era un dios, quien luego, curiosa, pidió a Zeus que se revelara en toda su gloria como prueba de su divinidad. Aunque Zeus le rogó que no pidiese eso, ella insistió y él terminó accediendo. Entonces Zeus se presentó ante ella con sus truenos, vientos y rayos, y Semele pereció carbonizada en un instante. Solo quedó Dionisio, en un estado embrionario, alrededor del cuerpo carbonizado. Entonces Zeus, para salvar a su hijo, usó su pierna como nuevo vientre, donde fue que terminó de formarse. Ya luego al nacer, lo bautizó como Dionisio, que significa nacido dos veces, y lo dejó en la isla de Icaria, debido al peligro que representaba a su esposa. Al crecer, Dionisio descubrió la cultura del vino y la forma de extraer su precioso jugo, pero Hera lo encontró e hizo que se volviese loco, y empezó a vagar por diversas partes de la tierra. Un tiempo después, la diosa Rea lo curó y le enseñó sus ritos religiosos, y así emprendió Dionisio su recorrido por Asia Menor. Durante ese viaje, enseñaría a los humanos el cultivo de la vid. Los griegos tenían una gran cultura del vino, e incluían el vino en celebraciones religiosas o rituales. Uno de ellos es el simposio, que era una forma de banquete casi exclusivo para hombres, donde el vino jugaba un papel fundamental. Se celebraba en espacios privados y estaba dividido en dos partes, la primera donde se servía comida y la segunda donde se bebía vino en un ambiente más relajado y de intercambio cultural, y discutían de temas de filosofía, política y poesía. Los griegos también fueron responsables de la expansión del cultivo de la vid moderna en la zona mediterránea. Esta cultura contaba con diversas variedades de vides, muchas relacionadas con sus zonas de producción, especialmente en las islas del Egeo. Estas áreas se convirtieron en los principales centros productores y exportadores, y además de los vinos de mesa, los griegos producían vinos preparados para uso medicinal, a los que añadían plantas, frutas o resinas, e incluso miel. La ruta de la seda fue de gran ayuda en la expansión de la cultura del vino.
Esta fue una extensa red de rutas comerciales terrestres y marítimas, con terminales en las islas del sudeste asiático, el Mediterráneo europeo y la costa oriental africana, que se formó desde el siglo I a.C. Durante estos tiempos, en China, en la dinastía Han, que va desde el 206 a.C., el erudito Sima Qian, en su obra maestra Memorias históricas, que narran 2500 años de la historia de China, describió la aparición del vino de uva en China en la región de Xiyu, o las llamadas regiones occidentales, que indicaban para referirse a las regiones del oeste y al límite occidental de sus fronteras. Las uvas ya eran conocidas en estas zonas, pero culturalmente solo se usaba para jugos o para comerlas por sí solas. La introducción de las técnicas empleadas por los países vecinos para el cultivo y la elaboración del vino hicieron que se convierta en un producto de lujo para el disfrute de la familia imperial y de la clase noble china. Con la cultura romana, el vino entró en la península de Italia en el año 200 a.C. y pronto fue tan popular que al sur de la península la denominaron Enotria, que significa tierra de uva, indicando con ello lo abundante que resultaba su cultivo. La expansión del vino también fue grande en esta cultura, ya que plantó viñas en casi todos los territorios ocupados. En este periodo sucede la frase que quedó inmortalizada en la Biblia y fortalece un enlace aún mayor entre el vino y la religión cristiana. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Tomen y beban. Esta es mi sangre. Sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. El vino aquí fue sustituyendo a otras bebidas alcohólicas fermentadas como la hidromiel, y los romanos no fueron muy aficionados a la cerveza, aunque igualmente hubo consumo de la Sitzum, que era la cerveza originaria de Egipto, tomada por los griegos y ahora por los romanos, y otros tipos de cerveza como la bárbara. También era muy habitual cocer el vino para obtener 3 variedades: el sapa, que se reducía a 2/3 de su volumen, el de frutum, que reducía a la mitad, y el carenum, que lo reducía a 1/3. Los romanos continuaron con la tradición egipcia de almacenar y transportar el vino en ánforas de arcilla, que normalmente eran de 10 litros, pero hacen un descubrimiento que va a cambiar el curso de la historia del vino, al ver que los galos, de la cultura celta, almacenaban y transportaban su cerveza en barricas de madera sujetados con aros de metal. Poco impresionados por la cerveza en sí, pero fascinados por el método de transporte práctico y ligero, los comerciantes romanos empezaron a fermentar y a enviar su vino en barricas por todo el Mediterráneo. Al cabo de un tiempo, se dan cuenta que con el viaje mejora la calidad de la mercancía, ya que de algún modo, y sin poder entenderlo, las barricas estaban confiriendo cualidades misteriosas pero agradables al vino. Los compuestos químicos del roble aportan aromas interesantes y suavizan su astringencia. Siguiendo en el tiempo, por la Edad Media, en el siglo VII, los preceptos religiosos islámicos prohíben la ingesta del vino, pasando a ser una bebida tabú, o lo que es lo mismo, haram, según sus leyes dietarias del Islam. La prohibición se establece de forma definitiva en el Al-Maída, que es el 5º capítulo del Corán, donde dice exactamente: Oh vosotros que creéis en verdad, el vino, el juego de azar, las piedras de sacrificio y las flechas de adivinación son una abominación de las obras de Satanás. Así pues, absteneos de tales actos para que podáis prosperar. Y los dichos del profeta Mahoma también refuerzan esta prohibición y describen el alcohol como la madre de todos los males. Todo esto sucedió en Hispania musulmana, que es el nombre que le dieron los musulmanes a la península ibérica en la Edad Media. A pesar de ello, el consumo del vino no desaparece, aunque sí queda reducido o lo toman de manera discreta. Se sabe que algunos de los altos mandatarios como Abderramán III gustaban de incluir vino en sus fiestas y toleraba su consumo siempre y cuando fuese moderado, ya que el delito de embriaguez con el tiempo solo fue juzgado con penas leves en esta cultura. Paralelamente, en el cristianismo, la necesidad de vino para la consagración en la misa hace que las órdenes religiosas hicieran posible que, tras la caída del Imperio Romano, no solo se mantuviera, sino que se extendiera el cultivo de la vid en más zonas de Europa. Esto se ve reflejado en la península ibérica durante la Reconquista, periodo donde los cristianos toman tierras musulmanas. Se replantan nuevas vides a medida que los reinos cristianos van tomando el control del territorio del dominio musulmán. Entonces el vino fue expandiéndose más en Europa medieval y arraigó fuertemente en Inglaterra, gracias a los vinos normandos llevados por Guillermo el Conquistador. La cultura del vino, ya esparcida fuertemente en Asia y Europa,
hace que el conocido como vikingo Leif Erikson hiciera una narración a su pueblo nórdico de las vides que crecían en América del Norte, en la isla de Terranova en Canadá, alrededor del año 1000. Y le dio el nombre de Vinland, de significado tierra del vino en el nórdico antiguo, por la cantidad de uvas silvestres encontradas en el sur de esta zona. Regresando a Europa ya en el siglo XV, se empiezan a poblar las Islas Canarias con colonos europeos y continúa la expansión de cultivo de uvas. Con la llegada a América de los colonos españoles, no quisieron prescindir del vino y abrió nuevas posibilidades del cultivo de la vid. En su testamento, Colón cita que transportaba vino de Rivadavia, que fue el primero documentado en llegar a América. Por aquel entonces era el vino más célebre y caro de la península ibérica. Ya en el año 1525, Hernán Cortés, siendo gobernador de México, ordena la plantación de viñedos en las tierras colonizadas. El éxito de las plantaciones fue tal que se expandió por completo el cultivo a Sudamérica. Durante el siglo XVI, en el Virreinato del Perú, se establecieron 3 regiones vitivinícolas. Una es en el Reino de Chile, la otra en las zonas desérticas de Perú y la tercera en la región de Cuyo, que forma parte de Argentina. Pero la calidad del suelo y las condiciones climáticas originaron nuevos tipos de uvas, y sumando el proceso de destilación conocido como aguardiente, se crea el pisco, proveniente del Perú o de Chile. Eso lo dejamos para un futuro video. Sin embargo, pueden ir comentando sus argumentos en la caja de comentarios. Y así terminamos con la profunda historia multicultural del vino.